Hola, ¿cómo andan todos? Otra semana más con algunos trabajos. Esta semana tratamos de completar la emergencia de la que hablamos el lunes, que eran las dos poleas de 625 milímetros de diámetro de 7 canales, que al final decidimos con el cliente realizar los dos manguitos de ajuste para de esa forma salvar, debido a que se habían patinado, se habían aflojado. Hay una imagen, cualquier cosita les dejo en alguno de los lugares del video el acceso a la imagen, digamos, a las poleas. Al final del video también las van a poder ver, pero en realidad se habían aflojado, era un ajuste en falso o un mal ajuste de estas poleas sobre el eje de diámetro 78, así. Que lo que hicimos fue emplear acero 1045, un tubo de 108 milímetros de diámetro por 75 milímetros de diámetro interior por 190 milímetros de largo, y luego cortamos un anillo, que es el que estamos torneando en este momento empleando el inserto CNMG. Eh, lo que hicimos fue un anillo de diámetro 170, que al final lo tenemos que tornear, como estamos haciendo ahora, a 165, que es el diámetro que tiene la masa. El dato de dejarlo a 165 es importante, debido al hecho de que con eso también vamos a marcar, digamos, también el diámetro o la línea media para hacer los bulones de sujeción y de apriete del manguito, para que los dos manguitos sean iguales y se puedan intercambiar en ambas poleas. Lo que hicimos fue colocar el material ya soldado, lo colocamos en prensa al anillo sobre el tubo, luego se soldó con electrodo en ambos lados, se hizo una caladura de un lado y del otro lado se dejó también una pequeña caladura, pero fue más, en este lado que se ve, lo vamos a dejar más con soldadura que del otro extremo, del lado del plato, donde vamos a frentearlo para que quede un poquito mejor. Y les decía que el diámetro de 165, que es lo que estamos midiendo en este momento,
es importante debido a que con eso vamos a tratar de que quede la línea de centro de los orificios para hacer los 4 bulones de sujeción y de ajuste sean iguales, así podemos emplear cualquiera de los 2 manguitos en cualquiera de las poleas. Y para sujetar la pieza, mejor dicho la pieza en bruto, lo que hicimos fue colocar este husillo de 32 milímetros de diámetro por 500 milímetros de largo, y en ambas puntas, para lograr el centrado, como siempre, los bujes cónicos y luego suplementos para de esa forma sujetar y apretar bien mediante una tuerca en la punta donde está la contrapunta o el punto giratorio. Y bueno, ahí lo que ya tenemos es el diámetro y vamos a frentear, a mejorar un poquito empleando este inserto TNMG de radio 04 también. Vamos a frentear para que quede más o menos un espesor de 28 milímetros. Al final quedó de 26 milímetros debido a que el corte vino bastante feo, el corte desde el lugar donde conseguimos el material. En una de los manguitos quedó feo, digamos, entonces lo normalizamos a 26 milímetros. La idea era dejarlo a 28, pero bueno, con 26 queda bastante recorrido de rosca, o mejor dicho, queda un taladro roscado con bastante rosca, así que la rosca que le hicimos para poder sujetar y lograr la acción del manguito es de media pulgada Weaver, media pulgada por 12 hilos por pulgada, ¿no? Ahí estamos frenteando, digamos, la parte de donde va a ir la parte más chica del cono, que lo vamos a dejar a 160 milímetros. 160 milímetros vendría a ser el largo del cubo o de la masa de la polea, que es la que vamos a tratar de que se llene todo con el manguito, ¿no? Vamos a dejarle un tiro de ajuste de unos 20 milímetros más o menos, ya que es bastante largo el ajuste de polea, entonces vamos a dejarle un tiro, o mejor dicho, un espacio entre el manguito y la polea de unos 20 milímetros para que sea absorbido por cualquier cosa, por cualquier desgaste que tenga el eje, o digamos porque ignorábamos cómo estaba el eje en ese momento. Nos pasaron la medida que el diámetro interior es 78 milímetros, así que vamos a tratar de dejarlo un poquitito más holgado, 78,1. Y el otro dato importante para que los manguitos queden iguales y el accionar sea el mismo es el diámetro exterior, que es el que estamos maquinando en este momento, que es 100 milímetros. Vamos a tratar de dejarlo a 100 milímetros los dos manguitos, el mismo largo y el mismo diámetro. Ahí lo estamos maquinando a 425 revoluciones y un avance de 0,7 milímetros por minuto. Un avance, digamos, intermedio. Y ahí pueden ver el resultado, que es una viruta cortita, empleando este inserto CNMG. Una viruta cortita y aparte una terminación o un acabado superficial creo que bastante bien. Casi todo el proceso, salvo la parte más grande de 165 milímetros del anillo, digamos, en esa sí lo tuvimos que maquinar a 225 revoluciones, un poco más lento, pero luego todo entre 375 y 225 revoluciones fue todo el maquinado. Y esas son las virutas, es el resultado, digamos, por lo que me parece a mí un buen corte, debido a que también hicimos todo el proceso con el mismo inserto, no se quemó la punta ni nada, y el uso del líquido refrigerante es para aliviar también el corte por la velocidad de avance. Entonces el inserto no se ve en la punta, no se recalienta la punta y permite una durabilidad más del filo del inserto mismo, digamos. La idea del líquido refrigerante es refrigerar la zona de corte y sobre todo el filo del inserto, no el material. Y ahí lo vamos a llevar hasta el final. No vamos a tornear en la parte de soldadura, solo la vamos a emprolijar. Así que eso va a ser ahora luego de llegar a la medida final. En esta parte del torneado con el husillo hacemos toda la parte externa, las medidas de largo, y tratamos de que quede todo parejo, digamos, todo igual, ambos manguitos. Y como les decía el lunes, el trabajo en sí era este. Las poleas las tuvimos que llevar a otro taller donde tenían un torno de mayor capacidad para poder realizar el ajuste y dejarle el tiro, como les decía, de unos 20 milímetros al manguito para que quede, para absorber cualquier diferencia que tenga el eje. Esto que les decía, la diferencia del eje, es debido a que
como se habían patinado, se habían salido las dos chavetas que estaban enfrentadas a 180 grados de la polea, se giró un poco, y si bien la polea mostraba digamos, un desgaste, ignorábamos cómo estaba el eje. Si bien no creemos que el eje haya quedado tan con muchos desgastes, ¿sí? Porque por algo las poleas son de acero, mejor dicho, de fundición gris. La fundición gris tiende a deformarse mucho más que el acero de los ejes, ¿no? Y ahí lo que vamos a hacer es marcar la línea de centro que les decía hoy, para poder después hacer los taladros roscados y el taladro de paso nomás del bulón. Y ahora, empleando el inserto DNMM de 15 milímetros de largo, vamos a realizar un poquito, una emprolijada, digamos, de lo que es, y dejarles un buen radio de unión, o un buen empalme, mejor dicho, en el manguito. Ahí se me movió un poquito la cámara, pero ahí vamos a tratar de hacer un poquito de movimientos combinados. Primero hacemos un escalonamiento para tratar de aproximar al mínimo, digamos, de la limpieza de la soldadura, que quede lo más prolijo posible, y sobre todo con ese empalme, para, en caso de que se arrime el manguito hacia la polea, no quede tan agresivo y no golpee sobre alguna de las escorias o de la soldadura, alguna de las montañitas que quedan de la soldadura, ¿no? Y le hacemos un poquito de movimiento combinado para lograr que quede un empalme suave, pero que conserve la soldadura, sin debilitar la unión, digamos, ¿sí? Ahí quedó un lindo radio con soldadura que suponemos que va a resistir, digamos, el empleo del manguito, o el ajuste, o la deformación, ¿no? El abrirse y cerrarse del manguito, porque esto, recuerden que a último momento hay que realizar un corte longitudinal para que produzca el efecto de ajuste, ¿no? O de unión entre la polea y el eje. Y ahí quedó. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar el plato de 3 mordazas autocentrante y colocar el plato de 4 mordazas. Siempre quiero recalcar el hecho de que limpiar siempre este espacio, a pesar de que sea una unión casi perfecta, a veces se pueden colar algunos chips o virutas, entonces eso va desmejorando el apoyo del plato, entre el plato y el husillo. Entonces siempre es importante tener limpio y asegurarse que no haya ningún chip. Ahí acercamos la medida de las mordazas a lo que quedó el manguito. Y ahora vamos a colocar una chapita de latón para poder realizar el centrado sin que se deforme o sin que quede marcado el material. Esto es porque en el centrado, recuerden que siempre empujamos, hay dos mordazas o un par de mordazas que no empujan, que continúan ajustadas. Entonces, cuando uno va variando el centrado de un par, el otro par sigue en ajuste y va produciendo, digamos, un desgarro en el material. Entonces, para evitar ese desgarro o esas marcas que quedan, entonces es importante colocarle estas pequeñas chapitas. Entonces uno puede realizar un buen centrado, y como paso final, ya cuando uno tiene definido el centrado, ajustar parejito todas las mordazas. Ahí controlamos en el diámetro un poquito, aproximamos y luego giramos el reloj comparador y aproximamos de frente, ¿sí? Ahora nuevamente procedimos con el centrado en el diámetro y lo tenemos listo. Ahora empezamos el diámetro interior, el torneado. Recuerden que tenemos que llevarlo a 78 milímetros. Vamos a llevarlo en realidad a 78,12. 12 décimas de más por las dudas, para, digamos, dejar que se coloque fácil sobre el eje. Y si bien es cierto que se precisa una pequeña cuña cuando está cortado el manguito para poder abrir un poquito mejor, digamos, mejorar el accionamiento de la colocación del manguito, lo dejamos un poquito más grande al diámetro interior para lograr digamos, una colocación o un montaje más rápido, ¿no? Y ahí vamos a tener un pequeño problema con la herramienta interior.
Debido a que con el inserto no me gusta dejar las terminaciones, o sea, no me gusta la terminación de los insertos en los tiros muy largos, debido a que no tengo una herramienta que sea robusta para esos desbastes, me gusta emplear el acero rápido. El problema con esto era que también que quedaba muy larga la herramienta, era un tiro de casi 195 milímetros que había que hacer. Entonces lo que hicimos fue modificar un poco el filo del bit de acero rápido, dejarle un poco más de descarga, una descarga más pronunciada pero cortita. Entonces de esa forma se absorbe un poco más la fuerza de corte, o sea, se produce un menor esfuerzo de corte, la herramienta obliga a la viruta a salir más rápido, por decirlo de alguna forma, no le da lugar a que se desarrolle una viruta muy larga y reduce mucho el esfuerzo de corte. Eso más o menos estaba explicando. Y ahí se puede ver que se producía un corte más suave, digamos, sin tantas vibraciones, casi inexistente las vibraciones. Hacíamos girar la pieza a 225 revoluciones y el avance un poco más lento, a 0,08 milímetros por cada revolución, o sea, un avance muy lento. Ahí se puede ver el resultado, si bien fue casi un milímetro que cortó, 0,7 décimas, mejor dicho, de milímetro cortó. Así que ahora vamos a empezar a dar las pasadas más chiquitas, ¿sí? Entre 3 décimas primero ahora. Y si, como les decía, con esa velocidad lenta pudimos lograr ese buen corte, ahora con pasadas más finas también vamos a lograr una superficie más pulida o más lisa en el diámetro interior. Siempre que se realizan los manguitos es importante que esta superficie interior, la de contacto, tanto la interior, digamos, la que va en contacto con el eje, como la que va con la polea, sean lo más pulido o sin interrupciones posible o sin marcas de vibración, ya que eso te garantiza un apoyo homogéneo o una unión homogénea entre lo que es la polea, el manguito y el eje. En lo posible siempre hay que armar con aceite, apenas una gotita, no echar demasiado aceite ni grasa tampoco. No hay que echar grasa porque eso forma cuerpo entre los dos suplementos, o sea, entre la polea, el manguito y el eje y el manguito. Hay que tratar que sea lo mínimo posible, una gotita de aceite para evitar, digamos, la corrosión, pero no que haga cuerpo o que haga volumen y eso genere un falso montaje o un falso ajuste entre los elementos. Entonces también es importante que la calidad del torneado o de la superficie que uno realiza tenga que ser lo mejor posible, ¿no? Sin marca, como les decía, vibraciones, sin sobresaltos, si es necesario dar una pulidita para que quede bien, ¿no? Y como les decía, una velocidad de 225 revoluciones, un avance lento para lograr una buena superficie que vamos a mostrar más adelante un poquito cómo ha quedado. Lo otro también a tener en cuenta, pero en este caso no pudimos modificar, es el diámetro del eje. El diámetro del eje siempre se trata de que quede, digamos, también de buena calidad, o sea que antes de montarlo, todo el conjunto se debe pulir, limpiar, quitar toda la suciedad o marcas de corrosión o inclusive limar todo lo que sean las marcas de patinamiento o abrasiones que hayan quedado
como fue en este caso, así que eso también es importante al momento de armar, que el eje esté en óptimas condiciones, o por lo menos el apoyo, la parte donde van a ser colocados los elementos. Y ahí está la calidad del terminado. Quizás no es la óptima, pero quedó una superficie uniforme desde el comienzo hasta el fin, que es lo que les venía mencionando hace un ratito, ¿no? Que para un buen montaje, un buen ajuste, es interesante tener siempre una buena superficie bien hecha. Y ahí eliminamos le hacemos un chaflán en la punta para que quede digamos sin filos, sin que se produzcan, de producirse un golpe, que no queden abolladas las partes donde son el comienzo y el fin del manguito. Y ahora vamos a utilizar la regla para copiar conos, o la regla para hacer conos, que es lo recomendable, o por lo menos lo que puedo llegar a decirles que es lo óptimo para estos casos, ya que sacan los ángulos iguales, pero también hay que tener los diámetros, el diámetro mayor por lo menos, o el largo, el diámetro mayor y el largo del cono iguales en lo posible, todo lo más cercano a las medidas iguales, así de esa forma el ajuste de ambos manguitos o el desarrollo del ángulo van a ser iguales en ambos casos. Y ahora vamos a modificar la regla hasta 2 grados exactos. Como les he mencionado en otras oportunidades, a veces es un poco engañoso, un poco trabajoso también hacer un poquito la corrección del ángulo, ya que hay que, sobre todo cuando tiene el cuadrante y el nonio del corrector del ángulo, ya que uno tiene que asegurarse, a mí me gusta asegurarme por lo menos 2 veces de que se llega a la medida y que la medida del nonio del corrector del ángulo es siempre la misma, o sea, siempre se tiene la misma marca en ambas veces que uno modifica la regulación de la regla, ¿no? Ahí vamos a colocar ahora el freno de la regla, que esta es la que se fija sobre la bancada mediante unos bulones tipo Allen, y así de esa forma uno ancla la regla y eso obliga a que el carro transversal siga en la pendiente marcada por la regla y se produzca por tanto una inclinación y a su vez un torneado cónico como el que estamos contemplando en este momento. El torneado lo hicimos a 450 revoluciones, un avance de 0,7, pero en este caso esta herramienta la decidí probar para ver qué tal andaba para el torneado exterior y no me ha convencido, no he podido encontrar los valores correctos, es esa la otra realidad, era un trabajo de emergencia. Así que traté de hacer con lo más conocido que tenía, pero traté de experimentar un poquito con esta herramienta. No he encontrado el valor adecuado de avance y ahí, si bien es cierto que pude modificar un poquito el avance, quedaba una superficie un poquito rugosa, lo que no es de mi agrado, digamos, para el ajuste de manguito, quedaba una superficie linda, digamos, pero no es la ideal, debido a que queda sí un poquito rugosa. Entonces modifiqué un poquito la velocidad de avance, lo hicimos llegar casi a 1 milímetro por cada revolución, un avance rápido se podría considerar. Y luego fui bajando un poquito más las revoluciones, se logra obtener una viruta larga que si bien no tiene bordas cerrados, no es la recomendable, como en este caso lo que se ve ahora en pantalla no es lo recomendable, ¿no? Se trata de que la viruta siempre se vaya rompiendo, pero bueno, era tratar de buscar unos valores óptimos, ya que era un trabajo largo de desbaste, traté de jugar un poco con los valores para encontrar un valor ideal para este tipo de inserto o de herramienta, ¿no? Y ahí controlo un poquito lo que es digamos, el diámetro menor para tener digamos, un valor que sea
medianamente cercanos luego entre ambos manguitos para que luego pueda ser posible un intercambio de manguitos entre polea y polea, ¿no? Siempre se trata, como les decía, de dejar los diámetros iguales, y a veces los ángulos pueden llegar a variar un poquito debido a que uno trata de darle siempre matemáticamente se puede encontrar cuánto es el avance del cateto o cuánto tenemos que dar en el cateto para que quede en base al largo del cono iguales, ¿no? Pero a veces un poquitito más es lo que te varía en muchos milímetros en el ajuste o en el tiro del manguito. Entonces a veces uno trata de más o menos hallarlos iguales o de tratar de buscar los valores iguales entre el diámetro mayor y el diámetro menor. Y ahí quedó el primer manguito ya terminado. Ahora vamos a tratar de encarar el segundo. Y como les decía en otras oportunidades, la profundidad de la pasada, cuando empleo la regla para copiar conos, la hago empleando el Charlotte inclinado a 30 grados para tener digamos una pasada más exacta, ¿no? Y vamos a hacer nuevamente el centrado del segundo manguito. Controlamos un poquito del frente, modificamos. Esto es porque hay un corrimiento de la línea del material. Cada vez que nosotros variamos un poquito el ajuste de las mordazas, se va moviendo o ladeando, digamos, el material. Entonces uno tiene que verificar tanto en el diámetro como en el frente. O si es un material largo, un poco cercano el control al plato y luego un poquito más alejado. Hola, ¿cómo andan? Acá estamos terminando ya la parte interior del manguito. Este es el segundo. Ya lo estamos dejando a 78,1 milímetros, o sea 78,1 décima, un poquito más grande. La medida original supuestamente es 78 milímetros, pero debido por las dudas, además porque queda digamos muy grueso, y para que sea de fácil colocación lo dejamos un poquito más grande, si bien después va la ranura que uno colocando una cuña puede llegar a ampliar, pero como queda bastante, digamos, supongo que va a quedar bastante rígido, digamos, el manguito no va a tener mucha flexibilidad, digamos, para abrir y cerrar. Vamos a dejarlo con un poquito de tolerancia, cosa que pueda ser colocado fácilmente en el eje. Estamos usando un bit de acero rápido, al cual afilamos con un buen ángulo de desagote, un ángulo cortito, pero bien pronunciado, cosa que tenga poca resistencia el material al corte, ¿sí? Lo que ocasiona a veces un poco en las pasadas finas es la viruta larga, que hay que estar cuidando, digamos, desagotando para que no se enrolle en la punta y cause problemas, ¿no? Ahí está. Lo estamos trabajando unas 95 revoluciones y un avance de 0,05 milímetros por cada revolución, un avance, digamos, lento, intermedio, se podría decir. Avance lento para evitar vibraciones, ya que son las últimas pasadas. Esta le estoy sacando 2 décimas, que ya ahí quedaría en la medida. Y usamos el alesómetro para darle el ajuste, ¿no? Y acá ya tenemos el otro manguito, ya terminado. No terminado, pero sí de toda la parte de tornería. Ahí está el cono de 2 grados. ¿Sí? Quedó 88 en el diámetro menor y 100 en el diámetro mayor. Ahí está. Y acá lo que le hicimos fueron los 4 agujeros de extracción para media pulgada Weaver, 12,7 milímetros, ¿sí? Le hicimos el diámetro 14 milímetros acá para que tenga holgura por cualquier cosa, que haya algún problema, que no quede justo estos agujeros de sujeción o de fijación. Tendrían que estar siempre con un poco de juego, digamos, por lo menos un medio milímetro, cosa que esté cómodamente para que entre fácil y que permita la regulación del manguito, ¿no? Así que por eso le hicimos 14 milímetros acá, y acá le hicimos media pulgada la rosca para emplear los mismos bulones que se colocan de fijación para poder extraer. Falta, luego que termine falta todavía hacerle la conicidad, que como hemos visto empleamos la regla para copiar cono, la regla para hacer conos, que está colocada a 2 grados. ¿Qué más? Y bueno,
Faltaría hacer el chavetero, eso sí. Tengo que hacer un chavetero de 25, 1 pulgada tiene el chavetero, la polea, 2 chaveteros, vamos a hacerle uno de 1 pulgada, pero mejor dicho le vamos a hacer de 26 milímetros, ¿sí? Vamos a hacer un agujero acá y después vamos a la fresadora a realizar el desbaste. Ya lo marqué acá. Acá está. Esta es la línea de corte, luego va a ir acá la ranura, digamos el corte del manguito va a ir por acá y acá va a estar colocado el agujero del chavetero, ¿sí? Y el chavetero de 26 milímetros, ¿por qué? Para permitirle también que si se llega a ajustar no se presione sobre la chaveta. Si se presiona sobre la chaveta se elimina, digamos, el efecto de ajuste. Entonces siempre se tiene que permitir dejar una holgura en el en el chavetero, en los ajustes, como les decía, tanto en los agujeros de fijación como en la ranura que se hace del chavetero, se le debe dejar una holgura. Y lo otro que vamos a tener que hacer es reformar la chaveta, hacerla un poquito más alta, rectangular, para que abrace la polea, el manguito y el eje, ¿sí? Así que vamos a tener que reformar un poquito, hacer la chaveta rectangular, diseñarla un poquito, capaz lo vamos a hacer en la limadora, lo más probable, ya vamos a ver. Igual eso es uno de los últimos pasos, ya que primero tiene que ir vamos a ver si hoy se puede ir a la tornería del colega para que le haga el ajuste del cono y bueno, y ahí vemos cómo nos queda. Por lo que calculamos tenemos que hacerla unos 4 o 5 milímetros, 4 milímetros más alta la chaveta, así que vamos a ver qué funciona con eso. Bueno amigos, ahí que terminó la pasada, subimos la herramienta para que no deje marcas y paramos. Y acá está el bit de acero rápido, ¿okay? Y ahí está la terminación, bastante linda, bastante suave queda, así que creo que va a funcionar. Bueno, eso fue todo por ahora. Vamos a ver, ahora vamos a hacer el conito, vamos a limpiar un poquito y vamos a hacer el cono. Vamos a ver qué sigue. Nuevamente inclinamos el charriot a 30 grados para lograr las pasadas empleando la regla para copiar conos, el freno, el ajuste del mismo. Y ahora vamos a emplear el inserto CNMG para realizar el manguito y ahora vamos a obtener un resultado distinto a una velocidad de 450 revoluciones y un avance de 0,7 milímetros por cada revolución, un avance un poquito más lento que el anterior, pero creo que ha quedado mejor, se obtiene una mejor superficie, más pareja. Si bien en algunos tramos la viruta se veía que era un poquito forzada, pero luego como era una disminución y un aumento de diámetro, mejor dicho era un diámetro variable, se iba adaptando o iba mejorando a medida que iba avanzando, ¿no? Ahora se va a ver un poquito mejor, pero ya a simple vista era un cambio bastante grande, o era mejor dicho una calidad mucho mejor al inserto DMM que habíamos empleado anteriormente. Y son pasadas finas, es que no había mucho tampoco para sacarle, debido a que tratamos de que la parte, el espesor o la diferencia entre el diámetro menor y el diámetro interior del manguito sea 5 milímetros. Es más o menos lo recomendable para que luego en la parte mayor quede, digamos, un buen espesor que pueda absorber, digamos, cualquier diferencia, que le dé lugar a absorber cualquier diferencia, y que sobre todo no disminuya la parte donde está la soldadura, que no haya ninguna interrupción ni que falte material, debido a que son poleas muy grandes y es conveniente que tengan un buen cuerpo de material estos manguitos.
Y ahí se puede apreciar a simple vista que la calidad del torneado o la calidad superficial es mucho mejor en este caso que en el anterior. En el anterior tuvimos que hacer una pequeña pulidita para eliminar algunos saltitos que quedaron. Así que más que recomendable emplear este tipo de inserto en este tipo de pasadas tan largas. Y aquí se puede ver un poquito más en detalle cómo va, digamos, la superficie o la pasada parejita, empleando la regla para copiar conos, ¿no? Que eso es lo recomendable también, que no haya sobresalto, no haya intercambios de diámetro, que a veces uno cuando realiza conos con el Chariot, debido a que uno va variando las velocidades, porque no es casi posible emplear en un tramo largo la misma velocidad de avance, se van teniendo como pequeños escalonamientos en el torneado o diferencias muy poquitos, pero a veces se puede apreciar pasando la mano. Y en el caso de la regla para copiar conos no es así. Uno pasa la mano y queda todo la misma textura o la misma diferencia o la misma altura, digamos, en todo el material. Así que eso es lo lindo a veces de emplear esta regla, esta herramienta, debido a que te deja un buen trabajo. Y la idea, como les mencionaba antes, es emplear ambos elementos de sujeción que sean intercambiables en ambas poleas, que no sea un ajuste para cada polea, sino que todas iguales. Y ahí eliminamos nuevamente con el inserto CNMG lo que es el filo en el borde o en la punta del manguito. Y aquí ya estamos con las poleas, ya habían traído del taller donde les estaban maquinando, quedó bastante bien el ajuste, bastante parejitos, así que ahí habíamos probado un manguito en la anterior polea, ya lo habíamos dejado, probamos los dos, son intercambiables, y estaba hablando con papá, explicándole cómo había quedado el trabajo, que cualquier cosa, si llegara a venir el cliente y él tendría que explicarle, ya ahí se podría definir el asunto. Y con 4 bulones que los colocamos así a modo de representación nada más, porque eso, como les decía, tiene que armarse los bulones, la rosca, el taladro roscado debe armarse así con grasa para evitar la corrosión, pero lo que es el montaje del manguito en sí con una gotita de aceite. Y ahí ya estamos esperando al cliente. Una polea ya estaba enganchada del aparejo, ya que esto fue temprano, en la mañana del jueves. Y ahí ya está con el corte. El corte lo hicimos con un disco de moladora común y silvestre. Lo iba a hacer en la fresadora, pero como era un trabajo rápido que se debía entregar, tuvimos una pequeña demora en el maquinado de las poleas, pero fue porque el taller, obviamente, donde lo mandamos también tiene sus prioridades, sus trabajos. Y acá ya estamos con la carga y con el trabajo listo y el cliente contento. Y bueno, amigos, ese fue el trabajo de esta semana. Espero que les quede por lo menos un poquito una idea más segura de lo que son los manguitos de ajuste, que pueden aplicarlo en sus trabajos. Ya les digo, vale tanto para trabajos pequeños, para poleas, para elementos. Es un elemento de sujeción para elementos pequeños, como para este tipo de poleas que realmente eran pesadas, que transmiten potencia. Un detalle que me estaba olvidando, no le colocamos alojamiento para chavetero, porque justamente el eje sobre el cual va montado es un eje que transmite velocidad, transmite potencia, pero no tiene trabajo interrumpido. O sea, no hay vibraciones, no hay golpes, no hay, digamos, nada que dificulte la transmisión de velocidad o de potencia. Así que por eso no le hicimos chavetero, ¿sí? Así que, amigos, les dejo el video como siempre. Cualquier cosita nos vemos en los comentarios. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Chau, chau.